Por lo pronto, mi querida Violeta, si te parece bien, vamos le dando entrada a nuestra querida Marta Olivia López, la directora de este extraordinario medio de comunicación en un 2x3 Tamaulipas, que otra vez, lamentablemente, y para no perder la costumbre, pues hechos violentos en Matamoros, Reynosa, cierran carreteras, avenidas, calles, en fin, otra vez una situación de bastante tensión, dos personas perdieron la vida, en fin, ya se encuentra con nosotras y con nosotros, pues nuestra querida Marta Olivia, a quien pues le agradecemos que en pleno día de 1 de mayo, pues se abra un huequito aquí la querida periodista y nos dé la entrevista. Marta Olivia, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? Violeta, muy buenos días. Así es. Bueno, los periodistas creo que casi nunca tenemos descanso. Fíjese que rápidamente yo recuerdo que cuando me desplacé a la Ciudad de México en el 2012, llegué a una dependencia y ahí protegida, no había mecanismo federal de protección a periodistas, pero en la Unidad de Derechos Humanos, y ahí conocí lo que eran los fines de semana largos. Fue como periodista de muchos años, dije, ¿en serio? Sí hay sábado, domingo, lunes. Y bueno, fue un paso efímero nada más durante mi protección, pero bueno, sí hay, sí existen esos fines de semana largo. Ernesto, gracias. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia López. Pues Marta Olivia, para no perder la costumbre en el estado de Tamaulipas, y estábamos leyendo, además de esta nota periodística que estás publicando, que publicaron en un 2x3 Tamaulipas, pues veo que también San Fernando y toda esa parte de ahí está tremenda, tremenda, Este, mi querida Marta Olivia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Matamoros y Reynosa? Sí, empezó desde más o menos el miércoles pasado, empezó a haber muchos rumores acerca de encontronazos, eh, sobre todo encuentros violentos de grupos civiles y del crimen organizado en el área, primero en la frontera, luego se corrieron un poco hacia Jiménez, hacia más al centro del estado. Y bueno, lo primero es que el pasado viernes hubo un choque, dicen las autoridades, entre civiles y dio como dato dos personas fallecidas en el área de Jiménez. Se veía movimiento y se veía de muchísimas más personas, pero lo Uy, se Se congeló quedó la... congelado. Sí, sí, de hecho se notaba un poquito la señal inestable. Vamos a ver sí, si podemos sacar a Ya a Marta ver, está. Olivia y volverla a incorporar, Cristian. estoy aquí, Ah, ya. puedo, puedo, Es que fíjate que desde el principio, Marta Olivia, desde el principio se escucha tu señal bastante inestable. Te estás cortando mucho y llegó un momento en que ya te congelaste. Entonces no sé si ahí retomemos, sí, a ver. sí, ustedes me dicen, sí me siento que se está congelando, Por qué no cierras pero la ustedes me cámara? dicen, ¿Por qué no cierras la sí, cámara y nada perfecto. más con el audio y vamos a ver si con eso lo podemos ya escucharte con claridad? ¿Hacemos prueba, Marta Olivia? ¿Me escuchan mejor? Ajá, ¿me escuchan mejor, Ernesto? Sí, ahí escuchamos mejor, Marta Olivia. Sí, Perfectísimo, si puedes perfectísimo. retomar desde el principio, Marta Olivia, por favor. Claro que sí, que desde la semana pasada empezaron los movimientos de inseguridad y de choques del grupo de crimen organizado bueno, en varias zonas de Tamaulipas, unas en la frontera y otras en el área del centro, en el municipio de Jiménez. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que dos personas habrían perdido la vida. Se oye extraño, pero sí fueron asesinadas en el área de Jiménez. Jiménez está a unos 70 kilómetros de la capital Ciudad Victoria y señalan que son personas que se dedicaban a actividades ilícitas. Eso dijo la Secretaría de Seguridad Pública. Eso fue el viernes. Sin embargo, continuó el movimiento en Miguel Alemán, en la
frontera y también en el área de Matamoros y Reynosa. Ahorita estamos viviendo un momento pues complicado porque ayer por la mañana amaneció bloqueadas los accesos a Reynosa y Matamoros, donde finalmente lo que informa la autoridad es que hubo 2 personas muertas. Tenemos también, hay un incendio todavía no controlado. Hubo una explosión de un autotanque allá en Matamoros. No se ha hablado, no se ha dicho cuál es la causa de este incendio. Lleva más de 14 horas y no ha sido controlado. En todo en esta situación real de inseguridad, también hay que destacar que, bueno, cada quien lleva agua para su molino y nos referimos a cuentas alternas o cuentas de bots y cuentas de aliadas al cabecismo, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que están operando para difundir el mismo video, el mismo mensaje, y eso pues causa más ruido a la escena pública en Tamaulipas. Ayer veíamos cómo esas mismas personas que hablan y que son presuntamente pagadas por Francisco García Cabeza de Vaca son las que más están difundiendo. La misma parte de su agencia de publirelacionistas en la Ciudad de México, con periodistas destacados, es exactamente la misma y el mismo mensaje. Ojo, eso no quiere decir que no esté pasando algo en Tamaulipas. Hay situaciones por las que se está pasando. Lo que tenemos, digamos, de oficial hasta ahora es que la Secretaría de Seguridad Pública informó que tras la activación del Código Rojo, 2 civiles fueron abatidos en la región de San Fernando, donde se aseguraron 6 vehículos y armas y se desactivaron los bloqueos en Matamoros y Reynosa provocado por grupos delincuenciales. También reconoció la Secretaría que hay movimientos del crimen organizado en Reynosa, Matamoros, San Fernando, Cruillas y Méndez. En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que con el apoyo de la Defensa Nacional y Guardia Nacional se controló la situación de riesgo suscitada ayer domingo. Esto fue a partir de las 6 de la mañana que un convoy de vehículos con civiles armados procedentes de Matamoros fueron a San Fernando, a 150 kilómetros de ahí, por lo que se activó este código rojo. También se desplazaron efectivos de apoyo de fuerzas especiales y de reacción de Ciudad Victoria a cargo de coordinaciones operativas. Es decir, fíjate, Ernesto, Violeta, fíjense que desde el jueves en la noche se empezó a correr el rumor de que había indicaciones de calentar la plaza desde Houston, Texas. Y nos pareció bastante extraño que se dijera esto. Jueves, viernes en la mañana empezó el rumor particularmente yo no entendía de qué se trataba. Y oh, sorpresa, la respuesta nos las vino a dar la misma cuenta oficial de Francisco García Cabeza de Vaca, que publica un tuit que está con otro prófugo de la justicia que se llama Ricardo Anaya y con Marco Cortés desde Houston, Texas, haciendo un evento o encabezando un evento que tiene que ver con cuestiones migrantes. Es bastante extraño, pero el rumor creció y bueno, se dice que desde allá Francisco García Cabeza de Vaca está operando para desestabilizar al gobierno de Tamaulipas. ¿Y por qué es la explicación? La explicación es de que en su gobierno las policías servían como halcones y para cuidar las plazas a las diferentes facciones del crimen organizado. Entonces, tenía un control a cuota de todos estos personajes y de todas estas cuestiones, y digamos que la zona estaba controlada y a cuota porque la policía no permitía. ¿Y por qué me refiero a estas situaciones? Hay de 3 hechos. Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo, hay los migrantes calcinados en Camargo, Tamaulipas, y el asesinato de Daniel Ortiz en Río Bravo. En estos 3 casos se dice que hubo confusiones de la policía y asesinaron hicieron ejecuciones extrajudiciales contra personas inocentes pensando que se trataba de grupos rivales y del crimen organizado, Ernesto.
Muchas gracias, Marta Olivia. Entonces, justo esto que tú estabas comentando de calentar la plaza y que el mensaje venía desde Houston, Texas, yo te iba a preguntar qué significa eso, Marta Olivia, y bueno, tú ya nos estás comentando aquí esto de este mensaje del gobernador y bueno, yo entonces, de ex gobernador, entonces yo te quería preguntar, Marta Olivia, si entonces lo que ocurrió el día de ayer en Tamaulipas y estos dos muertos, viene entonces esto desde el gobernador y con este interés que tú nos dices de desestabilizar al Estado y bueno, pues sabemos que está gobernando el partido Morena, si ese sería parte de la intención de él o es algo más, Marta Olivia. Eso es la presunción y lo que se comenta. Todo hace indicar que el mensaje tiene un destinatario, que es el gobierno de Morena, y también recordemos que Francisco García Cabeza de Vaca engañó a los tamaulipecos durante mucho tiempo diciendo que Tamaulipas era la ciudad más segura del estado. Ya se le ha contestado, se han verificado la información que él decía a través de sus propagandistas, donde indica que esto era totalmente falso porque aumentaron los homicidios dolosos, las extorsiones, los secuestros y los feminicidios hasta en un 1500%. Sin embargo, es su bandera para esta aspiración presidencial que tiene él del Partido Acción Nacional, de decir que en efecto hay inseguridad en Tamaulipas, de decir que solamente hubo seguridad durante su sexenio y también reforzar el discurso de que es un perseguido político. Entonces, esto es totalmente, todas las piezas se encajan con su mensaje, con su discurso, y hay que recordar que también hubo un daño al erario de miles de millones de pesos. Esto ha hecho que ahora él esté con una solvencia montando oficinas de prensa en diferentes puntos del estado, pues simplemente para seguir con su aspiración presidencial. Es decir, todo encaja a la perfección en este sentido. Su discurso de perseguido, de que él sí dio seguridad y sobre todo en esta cuestión de digamos, semáforo verde para los grupos del crimen organizado, aliados o no con sus grupos, pero los resultados ahí están. Son cuatro muertes oficiales reconocidas, dos el viernes y dos ayer por parte de la Secretaría de Seguridad, Violeta. Ya, Gracias. pues gracias, gracias Marta Olivia. Pues estamos viendo precisamente una imagen de los tweets que ha estado publicando este que lo tiene como un tweet fijo, pues donde se ve ahí junto a Marco Cortés y Ricardo Anaya, inauguramos en Houston, Texas, el segundo comité de acción del migrante. Pues qué barbaridad, qué tamaño del cinismo. Y además, otra cosa, Marta Olivia, que pues no hay que perder de vista es que hay mucho recurso económico, mucho poder en ese sentido y lo está dejando, se está dejando hacer sentir el gobernador con el respaldo y la complicidad del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que pues no necesariamente es un dirigente que se ha distinguido por ser inteligente o brillante, tiene una falta de pericia política del tamaño como estas imágenes que están ahí a cuadro, y después de lo que pueda suceder en términos legales y penales contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues bueno, uno puede pues vislumbrar algunas cosas. Pero una de las preguntas que surge, por tanto, también es desde la percepción, por ejemplo, de periodistas como tú, Marta Olivia, ¿tiene el suficiente poder todavía Francisco Javier García Cabeza de Vaca para generar una desestabilización en pues, prácticamente toda la entidad federativa de Tamaulipas? Me parece que si estamos hablando de un daño al erario e inconsistencias financieras
de 18,000 millones de pesos y 12,000 más encontradas por la Contraloría Estatal, si estamos hablando de 30,000 millones de pesos, Ernesto, Violeta, me imagino que eso, digamos, es los números legales o los números, el dinero que entró de manera legal a las arcas de Tamaulipas. Eso, sí, digamos, es una cantidad inmensa, sin dejar de notar que aparte eran los moches millonarios, más de 50 empresas no se instalaron y se están instalando ahora en Tamaulipas, no se instalaron en Tamaulipas porque el moche era del 35 al 40% del valor de su operación de instalación. Entonces, este dinero, estos 30,000 millones de pesos es el dinero legal, falta todo lo extralegal, los moches que llegaban al 50%, dicho y declarado por el secretario de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Económico y sobre todo la Secretaría de Desarrollo Urbano, el SEDUMA en Tamaulipas. Entonces, estamos hablando de esa cantidad de recursos que se allegaban los tres García Cabeza de Vaca. José Manuel el Mayor García Cabeza de Vaca era el operador de las empresas constructoras e inmobiliarias. Francisco era el operador político. E Ismael, el senador, pues bueno, Ismael, su primer trabajo es en el Senado ahora. Entonces, digamos, él era, su trabajo era ser el hermano menor. Entonces, estamos hablando de esa cantidad de recursos sin contar el pago de cuotas del crimen organizado, que algunas facciones han dicho ya que era de 5 millones de pesos al mes por grupo en ciertas ciudades de la frontera de Tamaulipas. Estamos hablando de cantidades millonarias y de miles de millones de pesos. Muchas gracias, Marta Olivia. Bueno, pues se ha acabado el tiempo, pero nada más una última pregunta, querida Marta Olivia. ¿Cómo amaneció después de Tamaulipas, después de esta jornada violenta el día de ayer? Digo, hoy sabemos que es un día pues feriado, pero bueno, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas y qué está ocurriendo en este momento, Marta Olivia? En este momento sigue la zozobra en Tamaulipas, no hay seguridad de viajar en carretera de Ciudad Victoria hacia la frontera, pasando por al menos 10 municipios. Eso es lo que hay. Hay un incendio todavía que no está controlado en Matamoros, Tamaulipas, en el Parque Industrial La Ventana, donde ha sido desalojadas colonias y el ejido Las Rusias, que está muy cerca de ahí. Todavía se desconocen los motivos de esta explosión y eso me hace pensar y recordar cómo hace 3 años el cártel Jalisco Nueva Generación empezaba con este tipo de explosiones. No se ha dicho todavía cuál fue el motivo y también, ojo, también amanecemos con esta alerta del gobierno de Brownsville, Texas, colindante con Matamoros, que declaró estado de emergencia por la llegada abrupta de miles de migrantes indocumentados que cruzaron el río Bravo, como se los dimos a conocer la semana pasada. Así que el ritmo de las llegadas a Brownsville parece haber tomado desprevenida la ciudad, situada en el extremo sur de Texas. Recordemos que son 2,500 que cruzaron el martes pasado, Violeta, Ernesto. Ya, pues Marta Olivia, pues sí, una situación bastante tensa ahí. Pues vamos a seguir al habla, mi querida Marta Olivia, si te parece bien, para ver pues qué es lo que está sucediendo y cómo, qué rumbo toma esto. Hay que apagar además ese incendio. Y sí, hemos estado viendo la oleada de migrantes que están cruzando el río Bravo, pues ya desesperados también frente a la negativa de permisos, de ni siquiera que entren a trámite. Así que, en fin, ya estaremos dándole cobertura a eso. Marta Olivia, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada. Creo que ya se desconectó. Marta Olivia, un No, abrazo, ¿no? sí, pues sí, ahí está, pero creo que ya se le Ya. sí tiene muchos problemas con la señal, por eso teníamos solamente la Gracias, sí, imagen. aquí estoy, pero tengo una conexión bastante mala. Ah, ok. Cuídate, Marta Gracias, Un Olivia. gracias abrazo. a los dos. Gracias, muy buen día. Hasta pronto. Buen Buen día. día.